Bienvenido a Emboscados, probablemente el primer podcast del mundo creado con notas de voz de WhatsApp. Emboscados es un grupo de amigos que no se conocen entre sí, pero se reconocen entre ellos. Inquietos, audaces, libres, transmutando defectos en virtudes. Emboscados es libertad, inconformismo y criterio. Este equipo está formado por Hisham Melara desde Granada, Rafael Mateu desde Girona, Pepe Navarrete desde Gran Canaria, José Montero y Pedro Castellanos desde Puerto Llano, Fran Tinoco desde Torrejón de Ardoz, Dani Peños desde Buenos Aires, Argentina, y conmigo, Cristian Garro, en la realización y edición. Y así arranca el programa. Pepe Navarrete, desde Gran Canaria. Hace un tiempo ya que empecé a darme cuenta lo difícil que me resultaba expresar lo que deseaba. No me refiero a pedir algo banal, como un café o ayuda a la persona de turno, sino un deseo profundo que respondiera a las necesidades íntimas de evolucionar en mi propia vida. En esos tiempos precisamente andaba trabajando junto con un grupo de compañeros con quienes estudiábamos terapia con flores de Bach. Nos juntábamos regularmente y afloró de manera espontánea el compartir con ellos acerca de mis estados, los agradables y los que no lo son tanto, esos que atacan a veces día tras día impidiendo que me sintiera pleno, a gusto conmigo. Comencé a reconocer la importancia tan grande de expresar mis sentimientos y creencias arraigadas, esas que ni siquiera nos damos cuenta de que están, que trabajan de forma automática. Por ejemplo, yo sostenía la creencia de que hablar de lo que me pasaba era innecesario, poco relevante o incluso cursi, que no serviría de nada. Cuando comencé a practicar ese ejercicio de sinceridad y superada la vergüenza que me daba reconocer algunos asuntos que me hacían sentir desnudo ante el otro, me di cuenta que solo el hecho de hablar de aquello me aliviaba. El simple hecho de escucharte y sentirte escuchado, no con deseo de generar pena u otro efecto en el interlocutor, sino por compartir una experiencia íntima, generaba un movimiento que concluía, al menos en ese instante, en adquirir mayor conciencia sobre aquel tema. Era una liberación fuerte, de carga que llevaba conmigo, pues anda a saber cuánto tiempo. Desde entonces empecé a darme cuenta de la importancia de las palabras que decimos. Como se dice en la Biblia, creo Jesucristo en alguna de sus perlas a rescatar, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Me pregunté en consecuencia, ¿con qué intención hablo yo? ¿Qué palabras utilizo? ¿Cómo quiero comunicarme? ¿Qué quiero decir? ¿Qué necesito callar? Si bien la acción inicia en el pensamiento, no comienza a concretarse hasta que no se dice. De hecho, ya he sabido cada vez más que generamos realidad a través de la palabra, y en función de lo que emitimos por nuestra voz y nuestro corazón, se crea la realidad que vivimos cada uno. Por eso tomé esta decisión de cuestionarme sobre mi voz, a la vez que sobre mi mente y sus pensamientos, como una tarea de higiene interna y de vida. Hace poco, en este mismo camino, encontré unas conversaciones interesantes en un canal de YouTube acerca del Gurmukhi, una lengua de origen indio creada hace 5 siglos aproximadamente por los gurús de una corriente de yoga. Quiero aclarar que gurú, que es una palabra en sánscrito, significa sabiduría. Concretamente, gu significa oscuridad y ru significa luz. Así se llama a los maestros de esta práctica, que no por estar de moda en Occidente deja de ser igualmente respetable como camino milenario de conocimiento humano espiritual. Pues bien, el Gurmukhi es una lengua pura, o sea que se mantiene intacta al paso del tiempo desde que se creó por estos maestros indios con la intención de invocar a su divinidad, alabar y sumergirse en la vida a través de todas sus facetas mediante oraciones llamadas mantras. El Gurmukhi llega a nuestros días y sigue siendo un gran desconocido, pero tiene el tremendo poder de contener en sus sonidos la vibración precisa para pedirle al universo por amor, limpieza, protección, fortaleza, claridad, conciencia, confianza, salud y tantas otras necesidades que el ser humano tiene, pues por su sola condición de aprendiz de la vida.
Dicen quienes lo conocen bien y lo comparten en estos días que esas palabras, oraciones o cantos vibran con nuestro organismo, llegando a todas las células y retornándolas a un estado de mayor conexión con el universo. El uso de las mismas y sus efectos lo dejo en manos de cada quien, al igual que la valoración sobre si un sistema creado en el contexto de una cultura o una religión lejana puede ser válida para un occidental como nosotros. En cualquier caso, yo solamente quería compartir con ustedes este pasito más en mi búsqueda de aprender a expresar y crear mi propia realidad. Emboscados. Publicidad. Orfebrería de la Tierra. Diseño de joyas desde la experiencia de observar la naturaleza como el estado más armonioso y bello de la vida. Todos los diseños son creados a mano, pieza a pieza. Diseños personalizados en color, tamaño, forma y metal. También piezas de pared para embellecer estancias. Síguenos, búscanos y visítanos en Facebook e Instagram. Orfebrería de la Tierra. Correo electrónico jlnavarreterodríguez@gmail.com. Cristian Garro, desde Puerto Llano. Quizás somos muchos a los que nos cuesta exteriorizar y verbalizar nuestros sentimientos o nuestros estados emocionales o aquellas cosas que ocurren en el interior de nuestro corazón. Y al hacerlo, más que un mero alivio de la acumulación, tensión o presión vital, se produce, creo, una catarsis, una sanación. Y quizá no es imprescindible hacerlo mediante una conversación, sino que también la escritura puede llegar a ser tremendamente terapéutica. Hay veces que pienso que incluso los mejores monólogos de humor son una especie de metamorfosis de situaciones difíciles que han sabido encontrar el mejor lado de la vida, convirtiéndose en situaciones cómicas, lo cual hace que toda esa experiencia dramática se convierta en algo que nos haga reír profundamente, lo cual lleva a una sanación completa. ¿Has pensado alguna vez que el dolor y la risa a veces son simplemente los polos opuestos de la misma línea? En cuanto al hecho del verdadero origen de las palabras, me gustaría conocer algunas para tratar de pronunciarlas como mantras y así ejercitar y ver el poder que puede existir en ellas. Imagino que combinar el secreto de las palabras de poder, más una actitud mental fuerte y positiva, puede transformar literalmente la vida, y lo dice una persona que en muchas ocasiones peca de ser pronunciadamente pesimista. Gurumukhi significa literalmente de la boca del gurú, que tan bien ha explicado Pepe. Hace ya mucho leí, enlazando con el tema del crear realidades con las palabras que salen de nuestra boca, sobre el significado del abracadabra. Dice así: abracadabra es el resultado final de la combinación de dos frases en arameo, siendo el arameo un lenguaje basado en el hebreo, hablado por los judíos hace 2000 años. Abra y cadabra. Abra significa voy a crear de la nada, algo muy parecido a la locución latina creatio ex nihilo, y cadabra, que significa mientras estoy hablando o al hablar. Abracadabra es una palabra cabalística a la que se le atribuyen cualidades mágicas. Se escribían 11 renglones, quitando sucesivamente a cada uno la última letra del anterior, de modo que el conjunto formaba un triángulo. Tradicionalmente se colgaba del cuello durante 9 días y después habría que deshacerse de ello tirándolo a un río o a una corriente de agua. A esa palabra se le atribuían cualidades capaces de curar o alejar la enfermedad. Incluso la relacionaban con la curación de la malaria, cuyo origen significa, en una traducción al español, algo así como mal aire. También, no hace mucho tiempo, leí algo relacionado con el tema de las palabras que salen de nuestra boca, con el objetivo de retarnos a nosotros mismos a estar al menos 7 días sin emitir queja alguna y a especialmente no pronunciarla. Hay un pequeño secreto de la vida que comenté en otro capítulo que explica que recibamos con la misma alegría lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Y tú? ¿Aceptas el reto de no emitir queja alguna durante 7 días? ¡Hostia puta! ¿Me c*** la madre que parió? Un abrazo muy fuerte.
Dani Peños, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, desde Argentina, feliz 2020. Vamos a empezar todos con una tremenda energía. Espero que estén tan imbuidos y canalizados de luz y de ganas de hacer cosas y de que nuestras habilidades se junten con las necesidades de los otros este año que comenzó. Así que bueno, un abrazo enorme desde el Cono Sur y voy a estar por España seguramente en un par de meses. A ver si nos podemos ver. Un abrazo. Emboscados. Publicidad. Garnet. Joyería en plata y regalos exclusivos en la ciudad de Granada. Seda natural pintada a mano, piedras naturales y productos en piel realizados a mano. Estamos en Plaza Gran Capitán número 1, Granada. Búscanos en Facebook e Instagram. Garnet Gift Boutique. Me gusta siempre ser la vida Felipe. A mí me gusta la cosa fresca, la vida alegre y la realidad, porque ella nunca sabe cuánto tiempo, nunca sabe cuántos, si el mundo estaba encima de una racia y no sepan de la... Emboscados. Publicidad. La moda albana, de Alexis Soto Ramírez. Desde su circunstancia de destierro, el hablante lírico de La moda albana, de Alexis Soto Ramírez, poeta cubano que arribó a Estados Unidos en 1994, reflexiona y transforma en poesía el mundo que habita y, con mayor despliegue, la condición humana. Su experiencia de desplazamiento físico y consecuentemente espiritual la comparte con millones de personas. Migrantes escapados de las diversas miserias sociopolíticas ocupan así la voz solidaria de sus versos que hacen de este movimiento hacia una realidad imaginada un gesto de alzamiento o insurgencia contra la realidad real. Recurrir a la memoria y a la poesía como refugios o remansos de paz interior es un signo de su presente victoria sobre las vicisitudes que marcaron su vida. De poema a poema, moviéndose entre tonos y estilos variados, tanto en verso como en prosa, el autor va desplegando el alucinado e informe calidoscopio de imágenes atesoradas en su memoria, imágenes que le permiten rescatarse de su íntimo naufragio y reconstruirse como ser desterrado en libertad. Ofrece así una poética para trascender la erosionable temporalidad del ser y con la locuaz perseverancia de las limpiadoras vencer sobre la nada, pues si tonta es esta realidad, astuta es la imagen que soñamos y escribimos. Busca la moda albana en amazon.com. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, coño, brillará. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, pues ya lo creo, brillará. Muy buenas tardes, emboscados. No puedo estar más contento de que de nuevo estemos aquí compartiendo y de que Cristian haya decidido de nuevo retomar el avanzar, el transcurso natural de esta iniciativa preciosa y divertidísima, que bueno, quizá tiene una naturaleza errante como todo emboscado, ¿no? Esto además, como ya sabréis todo,
por la relevancia de la noticia. Estamos todos de enhorabuena, no solo por el regreso de Emboscados, sino además porque ya por fin España tiene de nuevo para este año un nuevo candidato para el Festival de Eurovisión. No puedo estar más contento, tanto por una noticia como la otra. Bueno, quería compartir para este nuevo andar un extracto pequeñito, intentaré que sea cortito, de una bella obra, y bueno, al final dejaré el título y el autor. Voy a proceder a leer un pequeño extracto, de hecho es el comienzo del libro. Érase una vez un individuo de nombre Harry, llamado el lobo estepario. Andaba en 2 pies, llevaba vestidos y era un hombre, pero en el fondo era en verdad un lobo estepario. Había aprendido mucho de lo que las personas con buen entendimiento pueden aprender, y era un hombre bastante inteligente, pero lo que no había aprendido era una cosa: a estar satisfecho de sí mismo y de su vida. Esto no pudo conseguirlo. ¿Acaso ello proviniera de que en el fondo de su corazón sabía, o creía saber, en todo momento que no era realmente un ser humano, sino un lobo de la estepa? Que discutan los inteligentes acerca de si era en realidad un lobo, si en alguna ocasión, acaso antes de su nacimiento ya, había sido convertido por arte de encantamiento de lobo en hombre, o se había nacido desde luego hombre, pero dotado del alma de un lobo estepario y poseído o dominado por ella. O por último, si esta creencia de ser un lobo no era más que un producto de su imaginación o de un estado patológico. No dejaría de ser posible, por ejemplo, que este hombre en su niñez hubiera sido acaso fiero e indómito y desordenado, que sus educadores hubiesen tratado de matar en él a la bestia y precisamente por eso hubieran hecho arraigar en su imaginación la idea de que en efecto era realmente una bestia, cubierta solo de una tenue funda de educación y sentido humano. Mucho e interesante podría decirse de esto y hasta escribir libros sobre el particular, pero con ello no se prestaría ningún servicio alguno al lobo estepario, pues para él era completamente indiferente que el lobo se hubiera introducido en su persona por arte de magia o a fuerza de golpes, o que se tratara solo de una fantasía de su espíritu. Lo que los demás pudieran pensar de todo esto, y hasta lo que él mismo de ello pensara, no tenía valor para el propio interesado. No conseguiría de ningún modo ahuyentar al lobo de su persona. El lobo estepario tenía por consiguiente 2 naturalezas, una humana y otra lobuna. Ese era su sino, y puede ser también que este sino no sea tan singular y raro. Se han visto ya muchos hombres que dentro de sí tenían no poco de perro, de zorro, de pez o de serpiente, sin que por eso hubiesen tenido mayores dificultades en su vida. En esta clase de personas vivían el hombre y el zorro, o el hombre y el pez, el uno junto al otro, y ninguno de los dos hacía daño a su compañero. Es más, se ayudaban mutuamente, y en muchos hombres que han hecho buena carrera y son envidiados, fue más el zorro o el mono que el hombre quien hizo su fortuna. Esto lo sabe todo el mundo. En Harry, por el contrario, era otra cosa. En él no corrían el hombre y el lobo paralelamente, y mucho menos se prestaban mutua ayuda, sino que estaban en odio constante y mortal, y cada uno vivía exclusivamente para martirio del otro, y cuando 2 son enemigos mortales y están dentro de una misma sangre y de una misma alma, entonces resulta una vida imposible. El lobo estepario tiene esa facultad especial y duradera que no pocas generaciones han comprendido recientemente, ¿no? El lobo estepario tiene una forma nueva, un ámbito intrínseco que refleja el verdadero poder del ser humano. El ser humano como fuente de alimentación de las energías renovables. Un ser humano que se define a sí mismo como especie digna de ser rescatada de los poderes fácticos gubernamentales. El ser humano que tiene una noción de sí mismo
como estepario, como lobo estepario, puede avanzar en progreso desde lo más profundo de la parte agricultura de un ser humano que no sabe dónde está, pero sí sabe lo que va a comer. Y esa es la parte principal de la estepa del lobo. El lobo no tiene una materia orgánica, pero sí defiende sus intereses allá donde quiere ir. En consultas populares, en diademas, en recetas también llevadas a la intemperie, que en eso no se defiende mal el lobo, porque el lobo, como el ser humano, abarca los remanentes populares de la sociedad cultural, pero además ofrece vitaminas a granel a muchos congéneres de una parte de la población que reside dormida en su propio énfasis del poder absoluto. No voy a hablar de las disciplinas orientales sobre la dicotomía de la lobotomía. Ahí está la paradoja. Pero es una tesis que tengo parcial, que cuando ya la intenté propagar desde los organismos constitucionales, probablemente nos lleve a una decadencia artística no ponderada. Ponderada o no, sigue siendo estepario. Emboscados.